La relación entre Alzheimer y genética en realidad es una cuestión que preocupa mucho a las familias en las que hay antecedentes por si puede ser una enfermedad o no hereditaria. Gracias a la investigación hoy en día se han identificado algunos genes asociados a la enfermedad de Alzheimer, unos genes que aumentan la posibilidad de desarrollar la enfermedad, que se llaman genes de riesgo en general. Otros serán causa de padecerla, genes determinantes, aunque estos son más bien raros. Son los genes más conocidos en este momento es el APOE2 o el APOE3 o el APOE4. Sin embargo, de que el gen esté presente no implica por sí solo que vayamos a desarrollar la enfermedad, ya que existen otros factores de riesgo, por ejemplo, que también influyen en la posibilidad de tener o no enfermedad de Alzheimer. En el 99% de los casos, la genética no es un factor determinante en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Solo uno más o menos de cada 200 a 500 casos la enfermedad se transmite de padres a hijos. Es cierto, nosotros habíamos comenzado, estamos realizando un estudio importante porque aparentemente en algunas etnias, especialmente en nuestra provincia, los alemanes del Volga tienen mayor posibilidad de tener enfermedad hereditaria, genética. Entonces se había comenzado a hacer un estudio junto con el FLENI y con la Universidad de Washington, donde nosotros estudiábamos a los pacientes que pertenecían a esas familias y le estudiamos la parte genética para ver si con el tiempo desarrollaban o no una enfermedad de Alzheimer. Por supuesto existen un montón de factores predominantes, entonces podemos decir en realidad que el Alzheimer no está genéticamente determinado en la mayoría de los casos. No es una enfermedad que nosotros digamos es hereditaria, aunque ciertos aspectos genéticos pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. No son determinantes para su aparición. Además hay que tener en cuenta que la edad y la genética, además de esto, existen otros factores de riesgo que también son importantes en la enfermedad de Alzheimer. Así que, bueno, el factor de riesgo, entonces, con respecto a la parte hereditaria, podemos decir que en el 99% de los casos no se da, pero sí, aparentemente, en algunas etnias hay más posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer hereditaria. ¿Y hay alguna forma, doctor, de prevenir la llegada del Alzheimer? La forma de prevenir tiene que ver un poco con la formación intelectual. Hasta ahora lo único que se sabe es que la parte física influye notablemente. Sabemos que todo lo físico, aunque parezca que no, tiene mucha importancia en la actividad mental y en el aspecto cognitivo. Por lo tanto, si desarrollamos bien la parte física, si no somos sedentarios, al contrario, tenemos un plan de ejercitación, podemos disminuir la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer. El tabaquismo, evitar el tabaco, evitar el exceso de consumo de alcohol, también disminuye la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Y por supuesto, todo lo que es el desarrollo intelectual. Está comprobado que aquellos que tienen una formación educativa más importante durante la juventud, durante la niñez, durante la infancia, y que además tienen un hábito, por ejemplo, de lectura, tienen menos posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer, aparentemente, ¿no? ¿Y cuál sería el primer síntoma a prestar atención para ir a una consulta con un neurólogo? Porque olvidarme dónde dejé las llaves no es síntoma de Alzheimer, ¿o sí? No, por supuesto, olvidarse dónde dejaste las llaves no, o tener olvidos no. ¿Cuándo hay que darle importancia a los olvidos? ¿Qué es el primer síntoma que se tiene por lo general la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuándo hay que darle importancia? Cuando esos trastornos de memoria interfieren en las actividades de la vida diaria. Es decir, impiden que nosotros podamos hacer nuestras actividades normalmente o interfieren irremediablemente en la actividad laboral. Bueno, eso es lo que tenemos que tener primero en cuenta. Y segundo, cuando además de los trastornos de memoria se acompañan de otros síntomas. No olvidemos que no solamente son los trastornos de memoria,
la desorientación espacial en el espacio, el desorientarse. Por ejemplo, cuando uno sale no sabe para dónde ir o cómo volver a su domicilio, o la desorientación temporal en el tiempo, no saber en qué día se vive, en qué año se vive, son importantes. Los cambios de conducta, los cambios del humor, sea la apatía o la excitación, también son factores de importancia. Lo que nosotros llamamos las dificultades del lenguaje, las anomias. Muchas veces nos cuesta encontrar la palabra adecuada para determinada frase. Bueno, eso también son síntomas de Alzheimer, por ejemplo. Serían los más comunes, por supuesto, después se agregan muchos más, como es el no reconocimiento visual, auditivo, aunque tengamos la vista y la audición normal, por ejemplo. Claro. ¿Y un paciente que es diagnosticado con Alzheimer tiene un tratamiento que morigera un poco los efectos de la enfermedad o no se puede modificar, es progresivo y avanza sin pausa? La enfermedad es una enfermedad degenerativa y como todas las enfermedades degenerativas son enfermedades crónicas y son evolutivas. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida del paciente y retrasar la aparición de los síntomas fundamentalmente. Entonces sí existe medicación adecuada para ese tipo, de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, y por supuesto existe la rehabilitación cognitiva, que es muy importante, que en realidad ahora se considera que es una rehabilitación integral, porque no solamente, como dije anteriormente, ocupa lo cognitivo, sino que también lo físico tiene mucho que ver, la terapia psicológica tiene mucho que ver, la nutrición también tiene mucho que ver, porque hay ciertos alimentos que tratan de prevenir la aparición, el omega 3, por ejemplo, la vitamina E, los antioxidantes, todo eso colaboran para que haya menos posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer. O sea que sí tenemos elementos como para trabajar con una enfermedad de Alzheimer y mejorar la calidad de vida, prolongar la calidad de vida, prolongar la vida, porque la enfermedad de Alzheimer tiene una duración limitada porque son pacientes que se complican en su final con trastornos infecciosos, fundamentalmente pulmonares, y fallecen de eso especialmente, o de otro tipo de infección. Es decir, lo que mata al individuo, al paciente, no es el Alzheimer, sino son las complicaciones que ocasionan la enfermedad de Alzheimer. Es bueno saberlo, doctor, porque siempre alguien en algún momento de la vida ha atravesado por una circunstancia en la que un familiar, un conocido, un pariente, un amigo, le ha llegado ese diagnóstico que de entrada parece el final de todo y sin embargo después con el tiempo termina acostumbrándose a convivir y sobrellevar, que debe ser durísimo para la familia, ¿no? Tanto como para todo el entorno familiar. Sí, es muy importante tener en cuenta también eso, que no solamente es la calidad de vida del paciente, sino que también tiene que ver la familia y especialmente el cuidador asignado, porque por lo general la familia es lo que lo cuida o bien se contrata a alguien para que lo cuide. Bueno, ese cuidador, ya sea de la familia o no, también presenta problemas. Cuando uno trata al paciente con Alzheimer, también trata a los cuidadores, y también trata a la familia y habla con la familia y en algunos casos necesitan muchísimo apoyo.